A inicios del siglo XX, Brasil experimenta una serie de transformaciones drásticas que inician con la migración masiva de europeos. Esto genera una industrialización y urbanización acelerada, las cuales producen un choque entre innovación y conservadurismo. Otra de las consecuencias que traen consigo los extranjeros son las vanguardias europeas, de las que luego se destacarán el cubismo y el futurismo. Estas ideas y cambios culturales son los que luego le darán forma al modernismo brasileño, pues este se basa en dos ideas principales. La primera es la renovación estética y la segunda es el reconocimiento de lo propio y lo nativo. La innovación estética, como se explicará más adelante, va a ir en contra de lo académico, adoptando vanguardias europeas a la realidad brasileña. De este modo, el modernismo buscó construir una verdadera cultura brasileña a través del reconocimiento de lo que era propiamente este país. El evento al que se le atribuye el inicio de este movimiento cultural que afectó la literatura y las artes plásticas es la Semana del Arte Moderno, que se llevó a cabo en 1922. Pero existen antecedentes que ayudaron a que el modernismo brasileño tuviera lugar. En 1912, Oswald de Andrade llega de un viaje por Europa e introduce en Brasil el futurismo italiano y el verso libre. Los 2 años que le siguen se hacen las primeras exposiciones de pintura expresionista a cargo de Lázaro Segal y Anita Malfatti. En 1917 se publican las primeras obras de Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Minotti de Picchia y Guillermo de Almeida, las cuales presentaban innovaciones en el lenguaje. En 1921, Mario de Andrade escribe Policeira Desvairada, que es considerada la primera obra de poesía modernista. Además, comienza a escribir en el Jornal do Comercio, criticando el parnasianismo presente en la poética brasileña. Otro gran evento que precede a la Semana de Arte Moderno es la exposición que, en 1917, realiza la artista Anita Malfatti, donde muestra 53 pinturas en tela. Estas obras generan controversia en el ámbito académico de Brasil al mostrar lecciones modernistas provenientes del exterior y que le dan al arte brasileño la bocanada de aire fresco que se buscó por tanto tiempo. La exposición incorporaba procedimientos básicos del arte moderno como la relación dinámica y tensa entre la figura y el fondo, la pincelada libre que valora los detalles de la superficie, tonos fuertes usados de manera no convencional, sugestiones de luz que escapan al claroscuro tradicional, libertad de composición, entre otras. Las fuertes críticas que recibió la exposición tan solo son comparables con el gran apoyo que recibió por parte de los jóvenes artistas brasileños de la época. Así, esta exposición se convirtió en la excusa perfecta para que este grupo, que apoyaba el trabajo de Anita Malfatti, se reuniera, creando un grupo de jóvenes intelectuales que se oponían al academismo brasileño, el cual se ha convertido en la única manera de ser del arte. Más adelante son ellos quienes llevan a cabo la idea de la Semana de Arte Moderno. La Semana de Arte Moderno surge de una reunión entre Pablo Prado y Emiliano di Cavalcanti, quien luego narraría este encuentro en su artículo de 1955 titulado Sobre la Semana de Arte Moderno. Lo narra de la siguiente manera. Yo sugería a Pablo Prado nuestra semana, programada como una semana de escándalos literarios y artísticos para sacar de quicio a la pequeña burguesía paulista. En cuanto a la manera como consiguieron los fondos para que la semana fuera posible, Di Cavalcanti subraya la ironía que rodeó este evento. La flor y la nata de la mayor derecha conservadora de la sociedad paulista apadrinaba una manifestación literaria dirigida a combatirla. Encabezados por Di Cavalcanti, Oswaldo de Andrade, Menotti, Guillerme y Mario de Andrade, se organizó la Semana de Arte Moderno que tuvo lugar del 11 al 18 de febrero de 1922 en el Teatro Municipal de Sao Paulo. Durante estos 7 días, los jóvenes exponentes del arte se reunieron alrededor de exposiciones, conciertos, declamaciones y conferencias sobre el modernismo. No Brasil, as novas vanguardas estéticas tiveram como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo no ano de 1922. Realizada no Teatro Municipal da cidade, ocorreram exposições modernistas, apresentações de poesia, música e palestras sobre a modernidade. Participaram da semana nomes consagrados no modernismo brasileiro, como Mário e Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Menotti del Picchia y Villa-Lobos. La semana generó controversia y diferentes opiniones sobre el impacto que tendría en el Brasil. Algunas de ellas fueron:
Oswaldo de Andrade y Menotti sostuvieron siempre que todo lo que surgió en el Brasil artístico y literario a partir de 1922 provino de la Semana. Fue una exageración, como también lo fue la desilusión completa de Mario de Andrade respecto a la Semana. Constituyó en la forma un fenómeno original y tuvo gran importancia por su aspecto propagandístico, pero le faltó contenido humano, unidad de percepción del instante histórico que vivíamos. La Semana permitió una revelación en el desierto de nuestro mundo lugar, de que una nueva modalidad de pensamiento surgiría como un gran renacimiento moderno. 2 meses después de este evento se lanzó la revista Claxon, considerada como la primera revista modernista. Serviría como órgano comunicador de las ideas del movimiento, razón por la que, en su primer número, se escribe el ideario del modernismo brasileño. Claxon representó una diferencia y oposición ante lo académico, por lo que tuvo un gran impacto, aunque su duración fue corta. Solo 10 números fueron publicados. La Semana de Arte Moderno fue sin duda el evento que marcó el inicio del modernismo brasileño. Di Cavalcanti encierra toda la experiencia en esta sencilla frase: la semana terminó melancólicamente para mí. La pintura es un arte que necesita soledad. Pese a que el movimiento modernista fue un espacio de hermandad entre las artes, la manifestación más importante se dio en la literatura. Siguiendo las dos piedras tutelares que fueron el Manifiesto Antropófago y el Manifiesto Pau Brasil, se abogó por la creación de una literatura enfocada hacia lo nativo, hacia lo brasileño. Mas no se trataba de volver a las raíces previas a la conquista o de dejar de lado toda la influencia cultural de Occidente. Por el contrario, se trataba de una inmersión total en el Brasil del presente, en la modernidad de las grandes ciudades siempre en movimiento, en el flujo constante de Río y Sao Paulo, en las posibilidades de la cultura y el arte, en las formas populares y el nuevo sentir de época que acompañaba a la ciudad industrializada. Todos estos pensamientos eran dignos de las ideas vanguardistas que habitaban Europa por aquellos días y que habían llegado hasta el Brasil a través del Manifiesto Futurista de Marinetti, radical y concreto, como lo fueron también los dos manifiestos del modernismo. Se buscaba ir al rescate del portugués del Brasil y dejar de lado la vana retórica que consideraban artificial y pedante. Los motivos tendrían que ser los propios, lo autóctono expresado a través de lo autóctono, para lograr así una literatura de exportación y no al servicio de las formas extranjeras y construida sobre la base de estas. De este modo se alcanzaría la autonomía en el arte que tanto reclamaban los intelectuales y artistas de la época. Diferentes nombres componen la nómina del movimiento modernista. Menotti del Pichia, Manuel Bandeira, Antonio de Alcántara Machado y Plinio Salgado son algunos de los más importantes. Sin embargo, sobre todos ellos destacan dos figuras imprescindibles dentro de la literatura brasileña y latinoamericana. El primero de ellos es Oswald de Andrade, poeta, ensayista y dramaturgo nacido en Sao Paulo el 11 de enero de 1890 en el seno de una familia acomodada. Gracias a sus largos viajes por Europa tuvo contacto con los movimientos vanguardistas y en su vuelta a Brasil trajo consigo el Manifiesto Futurista y con este el impulso para lo que posteriormente, en 1924, 2 años después de la Semana del Arte Moderno, sería publicado bajo el nombre del Manifiesto Pau Brasil, donde radicarían los principios de la revolución artística del modernismo. Principios que se mantendrían vigentes hasta 1928, cuando es publicado el Manifiesto Antropófago, que añade a las primeras líneas del pensamiento la posibilidad del consumo de la experiencia artística de Europa para ponerlo al servicio del arte en Brasil. Así, Oswald de Andrade es quizá la personalidad más importante del movimiento modernista en Brasil. La otra figura icónica del movimiento es Mario de Andrade, quien nació en Sao Paulo el 9 de octubre de 1893. Escritor, ensayista y poeta, fue una de las voces más reconocidas dentro del contexto de la Semana del 22 y posterior a ella, siendo considerado uno de los fundadores del movimiento. Se destacó por diferentes poemarios que seguían siempre la idea de una poesía de ruptura frente a las formas anteriores. No obstante, fue en su novela Macunaíma, publicada en 1928, que Mario de Andrade logró consolidar todas sus grandes ideas sobre la innovación del arte. Esta novela toca diversos temas entre los cuales se encuentran los cuestionamientos en torno a una identidad brasileña, que sería objeto de pensamiento tanto para los escritores como para los pintores del movimiento.
Estas dos figuras, junto con Menotti del Picha y las pintoras Tarsila do Amaral, que sería la esposa de Oswald de Andrade en 1926, y Anita Malfatti, formaron el famoso Grupo de los Cinco, principales impulsores de la vanguardia. ¡Ay, qué preguiça! Como se mencionó, los dos pilares para la literatura del modernismo brasileño fueron el Manifiesto Pau Brasil o Palo del Brasil y el Manifiesto Antropófago. El primero habla de un cambio en la escritura, pues va en contra de lo docto y de lo académico, e invita a escribir de manera ágil y con una lengua natural y neológica, es decir, escribir, como diría Oswald de Andrade, como hablamos, como somos. Dice que este cambio se da como reacción a la copia de un mundo que no le pertenece a los brasileños, que la visión del mundo debe ser una donde se muestre, abro comillas, un comedor dominguero con pajaritos cantando en las selvas reducidas de las jaulas, cierro comillas, es decir, una realidad donde se mezcla la selva y la escuela. Además, dice que para ir en contra de la copia y de lo académico se debe acudir a la invención y a la sorpresa, por lo que no hay ninguna fórmula para expresar el mundo. Por otro lado, en el Manifiesto Antropófago se muestra una cultura que ha absorbido aquellos conocimientos que le llegan de afuera y los ha adoptado a su realidad, haciéndose más fuerte cada vez. Quizás la mejor muestra de esto es la frase "to be or not to be", that is the question, pues acá se muestra una absorción del sabio enemigo para transformarlo en tótem, del que habla Oswald en su manifiesto. Desafortunadamente, el modernismo brasileño no es muy estudiado en nuestro país, pero es una clara muestra, tal como lo plantea Oswald, de una fortaleza de la escritura que, al actuar de un modo que no consideraba propio, realiza una revolución cultural en su país a través de la literatura y las artes plásticas, buscando reconocer su realidad y transmitiendo su mundo. A japonesa loura nordestina moura de São Paulo.